Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Somos la Iglesia Metodista Nacional. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales @iglesiaimn. Estamos para servirte. Dios le bendiga. En el día de hoy estaremos leyendo Hebreos capítulo 11, el verso 1 y el verso 8 y 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El verso 8 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con su hijo Isaac y el hijo de su hijo Jacob, coherederos de la misma promesa. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y estoy convencido que cada uno de nosotros quiere, desea agradar a Dios. La parte B de Hebreos 11:1 nos dice que la convicción de lo que no se ve es estar convencido de algo que no estamos viendo. Y hacemos una pregunta: ¿cómo podemos nosotros estar convencidos de algo que no vemos? Abraham es uno de los mayores ejemplos de cómo un hombre puede vivir por fe. Abraham fue probado varias veces de diferentes maneras. En esta ocasión vamos a enfocar en tres de estas. Una fe para arriesgarse. Génesis, en su capítulo 12, versos del 1 al 5, nos explica cómo Abraham, siendo un hombre rico, un hombre poderoso, con tierras, decide aceptar ese llamamiento o ese llamado de Dios y arriesgó todo para seguir a un Dios el cual que él no conocía, él no estaba viendo. Pero no solamente eso, que fue capaz de dejar su familia, su parentela, sus posesiones y dirigirse a una tierra que tampoco él conocía. Hay momentos que debemos de romper con la monotonía, atrevernos a caminar a ciegas, solamente escuchando la voz de Dios. Permitirnos nosotros que Dios nos vaya guiando los pasos que debemos de dar. ¿Qué podemos estar confiados en cada tramo de nuestra vida, que Dios estará susurrándonos al oído qué pasos debemos dar? Y al estar vendados, también estaremos vendados a las dificultades, estaremos vendados a los problemas, a las circunstancias que nos rodean, y vamos a atrever a dar ese paso de fe, confiados en Dios. En este tramo de la historia, Abraham se colocó la venda, caminó a ciegas para no ver ningún tipo de obstáculos, para dejar su tierra y su parentela y dar el paso de fe. ¿Y nosotros qué somos capaces de arriesgar por Dios? ¿Somos capaces de escuchar la voz de Dios y dar ese paso de fe, como lo hizo Abraham? ¿O como lo hizo Pedro en el momento que caminó sobre las aguas? Como lo han hecho muchísimas personas de las que predicamos y de las que hablamos en la Biblia, que en un momento de su historia, de su vida, debieron hacer un stop y arriesgarse a caminar solamente escuchando y mirando a Jesús. Una fe para confiar. Génesis, en su capítulo 17, en su versículo del 1 al 27, nos comentan la historia de Sara y Abraham.
Dos personas que ya sus probabilidades para procrear físicamente ya estaban eliminadas, ya no existían. Pero ellos confiaron en el llamado de Dios, escucharon a Dios y dieron y caminaron en confianza. Cada uno de nosotros debemos de tener claro que hay momentos de nuestra historia, de nuestra vida, que solamente debemos de confiar, sin pensar en las dificultades, sin pensar en las vicisitudes. Y en vez de ponernos obstáculos y comenzar a ver las dificultades que se nos están poniendo por delante, pensar en que es Dios el que nos está guiando. Orar y estar agradecidos y comenzar a ponernos a ciegas delante de las condiciones que se nos presentan alrededor. Y confiar que el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros sin importar las circunstancias que nos estén rodeando. Confiar en Dios es difícil. Esto se logra con la práctica. A medida que se presentan dificultades, debemos depositar nuestra confianza en Dios. Pero como dije, la confianza se practica. Hay que tener paciencia, esperar el tiempo de Dios y sobre todas las cosas debemos de aceptar la voluntad de Dios para con nosotros. Somos tendentes a desesperarnos, como le pasó a Sara. Al desesperarse, cometió un error. Aunque todo estaba planificado de parte de Dios, muchas veces nosotros nos desesperamos y provocamos que las cosas que ya están destinadas para nosotros o que ya Dios nos dijo que nos la iba a dar, a veces queremos adelantar los procesos y hacemos que el proceso se haga más largo. Ejemplo de esto tenemos a los judíos que salieron de Egipto, duraron 40 años en el desierto, dieron vueltas por diferentes lugares en el mismo sitio en un viaje que en menos de un año se podía realizar. Como decíamos al principio, hay que arriesgarse para dar el paso de fe y sobre todas las cosas andar a ciegas, sin ver dificultades y confiar. La confianza es clave en este proceso. Una fe para rendirse. Parece contradictorio decir que hay que tener fe para rendirse y no preguntarnos, ¿rendirnos a quién o a qué? Génesis 22, del 1 al 19, habla de Abraham y su sacrificio de su hijo. Ese sacrificio que arruinaría cualquier esperanza de que se cumpliera la promesa que él había soñado y que Dios le había prometido, como el futuro padre de muchas naciones. Abraham se rindió a Dios. Él no sabía lo que pasaría. Él no sabía lo que iba a pasar en ese momento. Al principio pudo ser contradictorio decir, ¿cómo voy a entregar a mi hijo? Si mi hijo es parte de la promesa del que el mismo Dios me dio, pero estaba consciente que el mismo Dios que le dio era el mismo Dios que le estaba solicitando el sacrificio de su hijo. Y él estaba consciente que por encima de todas las circunstancias, que por encima de todas las dificultades, lo principal, lo primordial era agradar a Dios, era bendecir su nombre. Y Abraham se rindió, tiró la toalla. En muchas ocasiones, cada uno de nosotros estamos pensando que ante las dificultades, ante los problemas, decimos que tenemos fe, pero lo decimos de la boca hacia afuera. Y rendirse a Dios es orar. Rendirse a Dios es estar expectante a las maravillas que Dios tiene por hacer con nosotros. Rendirse a Dios es tener paciencia. Rendirse a Dios es estar tranquilo, como dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 15, en su parte B, que en la quietud y en la confianza está nuestra fortaleza. Rendirse a Dios es colocarnos de rodillas en actitud de humillación, alzar nuestras manos
en actitud de exaltación y confiar y sobre todo aceptar la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Somos muy dados a desesperarnos, somos muy dados a dar pasos que entendemos que son de Dios, que entendemos porque somos cristianos, que Dios nos está guiando en esos pasos, pero muchas veces no somos capaces de estar tranquilos, estar confiados y sobre todas las cosas estar seguros de lo que Dios nos prometió se va a hacer una realidad. Solo tenemos que ser pacientes. Es importante ver a Abraham como se ha catalogado como el padre de la fe, porque como hemos visto, él pasó diferentes procesos, diferentes etapas de su vida donde su fe fue probada. Si preguntamos en la calle si una persona cree en Dios, nos van a decir que sí, muchísimas personas, y más en nuestro país, que es un país religioso. Pero, importante, es necesario que cada uno de nosotros entendamos que Dios nos ha provisto a nosotros de una fe por encima de lo normal, una fe sobrenatural, una fe que para muchas personas que no creen en Dios es algo irreal. Pero somos nosotros los que, así como Abraham se atrevió a dar el paso de fe, a creer en lo que Dios le había prometido, y basados en esos principios, en esas creencias, a actuar. Por eso dice el Nuevo Testamento que fue justificado por sus obras. Nosotros debemos también dar pasos de fe y actuar confiados en las promesas que tenemos de parte de Dios. No tan solamente las promesas que tenemos sobre que somos salvos y que la promesa de salvación, sino también confiar en esos procesos diarios de nuestras vidas donde sabemos que Dios puede actuar y que Dios va a actuar. Y a veces nos desesperamos, creemos que Dios no nos está escuchando. Y sí, Dios ya escuchó tu petición. Pero a su momento, bajo su voluntad, esta petición será cumplida. Nosotros debemos de estar caminando por fe. Necesitamos escuchar la voz de Dios y vendarnos y estar a ciegas para las dificultades, para las amenazas y todos los obstáculos que se puedan presentar en nuestras vidas. Muchas bendiciones, que Dios le guarde y recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. Sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. Atribolada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, nunca desamparada, derribada pero jamás destruida, porque este es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura, los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino, detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque esta es mi fe.
por lo cual hablé, y esa es tu voluntad para mí, que yo crea que en ti, que crea que en ti. Yeah. Yo sé que en tu nombre hay poder, y esa es tu voluntad para mí, que yo crea que en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, nunca desamparada, derribada, pero jamás destruida, porque esta es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino, detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque esta es mi fe. Esta es mi fe, aleluya. Esta es mi fe. Excelente, eterno, es mi gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino, detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque